Busquemos, por favor, Lucas, capítulo número 21, para los que tenéis Biblia donde mirarlo, y si no, pues tendréis que tener, como dijo el mismo Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. Así que hay que prestar. Tengo en mi mano dos monedas, se llaman blancas, y tengo dos blancas. No son negras, son blancas. Y aunque son de color cobre, ese era el nombre que se llamaba a las dos moneditas. Cuando las moneditas se echaban en el recipiente de la ofrenda, que era de cobre, pues haría un ruidito que se oiría. Pero esta monedita era la monedita más pequeñita que había en la tierra de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo. Dos blancas. Cuando estuve en Israel, estuve en un lugar que se llama el Huerto del Sepulcro, donde se supone que fue enterrado el Señor Jesucristo, y había una pequeña tiendita y vendían réplicas de la monedita blanca. Entonces me traje dos blancas porque también el número 2, no el número 2 que tengan mucho que ver, pero aparece en las Escrituras. Así que busquemos, por favor, Lucas capítulo número 21. Lucas capítulo número 21, y el título nos dice la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos dando la introducción y los puntos que tenemos de esta lección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad, y gracias, Señor, por esa obra maravillosa que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Esa obra en la que, si hay una palabra que resume, es dar. Dios dio, Dios se dio a sí mismo. El Señor Jesucristo fue entregado, dado por nosotros, Señor. Gracias por ese dar tuyo que nos muestra realmente la realidad de la esencia de lo que es el amor, de lo que es una manifestación pura y grande de amor, la más grande de toda la historia de la humanidad. El Padre dando a su Hijo por aquellos que precisamente habían llevado a su Hijo a la muerte y a la cruz. Señor, es un amor que la naturaleza humana no alcanza a comprender y hasta incluso muchas veces no acepta, pero que tu poder y tu amor puede cambiar cualquier corazón para que lo reciba, tu amor y tu perdón, y sea realmente tan bendecido que sea hecho hijo de Dios. Ahora enséñanos a través de esta obra que Jesucristo estaba haciendo en el templo, enseñándonos ese amor verdadero y esa muestra de amor que tú nos quieres mostrar en esta tarde. En el nombre de Cristo te damos gracias por todo. Amén. Amén. Tenemos un texto paralelo en Marcos, capítulo también, no me acuerdo ahora. Sí, creo que lo dice ahí, ¿verdad? Marcos 12, del 41 al 44.
Ahí lo dice al lado mismo, Marcos 12, 40. Es un texto paralelo y ahí se nos muestra también. Vemos que las viudas tienen para el Señor Jesucristo y para Dios algo muy especial. Me viene ahora a la mente el Salmo 86, versículo número 5. Un momentito, lo había leído mientras lo estudiaba, no lo tengo anotado, pero es Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, entonces, ¿dónde? Si no, el 86, versículo. Pues yo creía que lo tenía. Perdón, 68. Y digo, Salmo 68. El Salmo 68, versículo número 5. Leeré el 5, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es el Señor, es nuestro Dios todopoderoso. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Estas personas que sienten en sus carnes, por decirlo de alguna manera, alguna situación de desolación, aparentemente de desconsuelo, nuestro Dios, que es Dios de toda consolación, los consuela de una manera muy especial, porque Él se manifiesta a ellos como Padre, se manifiesta a los huérfanos como Padre, se manifiesta a los viudos como aquel compañero fiel que nunca le abandona, que siempre está a nuestro lado. Se manifiesta para aquellas familias que han sufrido, se manifiesta como el que los reúne en familia y les da verdadera ambiente familiar, porque Él nunca falla y Él siempre es fiel. Así que para el Señor, cuando veía una viuda, le llamaba la atención. No es en vano que en aquella ocasión iba una mujer viuda, y no sé cómo se llamaría, sé cómo se llama el huérfano que se queda sin padre y madre, pero no sé cómo se queda la mujer que se queda sin marido, sí, viuda, pero también sin hijo. Aquella viuda que lloraba desconsolada al ver su hijo muerto y en el ataúd iba acompañándola. Esa viuda de Naín, dice la palabra de Dios. Y al verla, sintió compasión y se acercó, y dice la palabra de Dios que le tocó y le dijo, hijo, levanta, y lo resucitó. De alguna manera, el Señor se daba cuenta del gran desconsuelo que venía a la vida de una persona. No es como en aquel tiempo, no es como hoy en día. Puedo hablar de España, no sé cómo es en los demás países, pero aquí una mujer, si se queda sin marido, tiene un derecho a tener una pensión. Tiene un derecho a tener una seguridad social, algo de asistencia médica. En aquel momento, cuando una mujer se quedaba sin marido, pues básicamente perdía toda posibilidad normal de sustento. Y además, sin hijos, y puedo contaros, porque estoy oyendo un poco de lo que la hermana Joy os cuenta en las reuniones de mujeres, pero además la Biblia lo dice, por supuesto, pero que cuando Noemí, aquella que viéndose sin marido y sin hijos, lloraba desconsolada y decía, ya no me llaméis Noemí, que significa placentera. Llamadme Mara, que significa amarga, porque una gran amargura veo que tengo encima y que me viene por delante en mi vida. Una situación realmente desconsoladora. Pero aquí vemos que el Señor
no solamente se fija en que la mujer era viuda, sino que ve más que su situación familiar, su situación social, su situación emocional. Él ve su situación espiritual, ve realmente su corazón y ve su alma. Hasta el punto de que puede verla. Ve la actitud, queremos ver la actitud de una mujer pobre y viuda que entregó todo lo que su sostenimiento. Entregó todo lo que tenía. Y además vamos a ver después la postura o posición, mejor dicho, de Jesús ante estos gestos de esta mujer. Como os estaba diciendo, las viudas pues realmente lo tenían bastante difícil para proveer para sí mismos. De hecho, esta ley del Pentateuco era la única en el mundo que pensaba en los pobres y desvalidos para que pudieran tener algo de sostén. ¿Y qué era? Decía, el granjero o el de la huerta, del campo, tenía que arar todo su trigo, pero cuando pasaba la hoz, en cada campo, imaginaros que es cuadrado, cada esquinita tenía que dejarla sin cortar, porque esas esquinitas eran para los pobres del pueblo. Y los pobres del pueblo irían a recoger para poder tener para comer. Y estábamos hablando de un campo enorme, pero que quedaba una esquinita que, bueno, para el sostén diario, para la comida diaria. Y de ahí viene la historia, que supongo que me estoy adelantando, de que Ruth fue enviada porque en Moab no estaba esta ley. Y se habían venido de Moab, se habían venido otra vez a Israel a tener la posibilidad, y dice, por lo menos podremos comer para tener la comida para cada día. Y le mandó Noemí a Ruth, otra viuda, o sea, Noemí viuda, y no sé cómo se dice, huérfana de hijos, que no tenía hijos, y Ruth, viuda también, la mandó a trabajar. Por si fuera poco, cuando una viuda era mayor, pues lo tenía muy difícil. ¿De qué manera una viuda mayor iba a poder volver a formar una familia? Una mujer que ya era muy mayor, ¿qué podía hacer? Aunque la religión judía y la religión cristiana son de las pocas que yo conozco, yo me he puesto a mirar un poco en internet, de las pocas que proveen o que piensan para las viudas. En la religión judía tenía estas esquinas para los pobres y que estaba prohibido extorsionar o robar o violentar a una viuda y había que hacerle justicia, pero en el cristianismo también lo tenemos. Pablo le dice a Timoteo, a las viudas mayores proveerles alimentos, y sobre todo las que son mayores de 60 años y que han tenido buen testimonio, esposas de un marido, no de estas que van de hombre en hombre, sino esposas que son ejemplares y además mujeres que necesitan para el sostén diario. De hecho, creo que sabéis que los 7 primeros diáconos fueron escogidos especialmente para servir a las viudas y a los pobres. Eso era el propósito. Los apóstoles empezaron a hacerlo, en Hechos capítulo número 6, empezaron a hacerlo y se vieron realmente desbordados porque eran más de lo que ellos esperaban, de tal manera que pasaban más tiempo haciendo obras sociales que en lo que de verdad importaba. Porque recordad, cualquiera que dé un vaso de agua a un necesitado, pero ¿cómo había que dar el vaso de agua al necesitado? En el nombre del Señor. Tú ayuda a los necesitados, ayuda a los pobres, pero dale la palabra del Señor.
Dale el mensaje del Señor. Ora al Señor para que el Señor toque su corazón, porque cualquier ayuda que le des a cualquier pobre, si no es en el nombre del Señor y con la palabra del Señor, se queda en saco roto, realmente. ¿De qué sirve que llene hoy la barriga si mañana sigue el alma vacía, que es lo que más necesita toda alma? Porque en un sentido todos somos pobres. Y esta mujer nos representa y nos debería de representar a todos nosotros. Necesitados de Dios, mostrándole gratitud a Dios y dependiendo de Dios completamente. Así que vemos como los apóstoles dicen, vamos a dedicar 7 hombres que se dediquen a servir a las mesas, a ayudar a las viudas y a los pobres. Nosotros nos dedicaremos a la palabra de Dios y a la oración, porque donde más hambre y necesidad hay en la vida de cada persona es en su alma y en su corazón. Y queremos darle la palabra de Dios, por supuesto. Muy bien, pues de alguna manera introducido esto, es verdad que las viudas jóvenes tenían más oportunidad de casarse y de establecer un nuevo hogar, pero a la edad avanzada, como había dicho, lo tenían muy difícil. Así que Jesús muestra realmente la importancia no solamente de atender a ese grupo que tienen necesidades, huérfanos, viudas o familias que están desestructuradas o que tienen problemas, enseñarles realmente, porque la obra de Dios en las familias de aquel entonces y de hoy en día es enseñarle lo que es una verdadera familia, una verdadera relación familiar con el Padre que nos da su palabra. Aunque padre o madre me dejare, con todo, Dios siempre me recogerá, siempre estará conmigo. Y así es la realidad que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, siempre quiere que entendamos que la familia tiene una estructura hecha desde Génesis y la quiere mantener hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra, constantemente el Señor. El hecho de que veamos hoy en día algunos sectores de la sociedad que cada vez va siendo más mayor, más numeroso, que quieran hacernos creer que la familia no es la familia como la tenemos pensado o como Dios la ha diseñado, está enseñándonos errores y está yendo contra Dios y contra el orden que Dios ha establecido. Y por eso es importante que mantengamos los cristianos la estructura que Dios quiere, pasemos por la dificultad que pasemos, incluso por el pecado que sea, que vengamos al Señor siempre. Así que ahora el Señor también les muestra realmente, y ahora les muestra, bueno, primero, el Señor se encuentra en el templo, se encuentra en el atrio, que es la parte de fuera del edificio, donde el patio, diríamos, y el rey Herodes había hecho un nuevo templo. Había de alguna manera no tirado todo, pero gran parte del templo que había edificado, creo que todos sabéis y recordáis, el primer templo lo edificó Salomón y Nabucodonosor, el rey babilonio, cuando conquistó Israel y Jerusalén, destruyó el templo de Salomón. 70 años de exilio, regresan, y Esdras y Nehemías, en esos 2 libros, se cuenta la historia de la reedificación, no solo de la ciudad, sino también del templo. Un templo que en algún sentido, cuando tú lo lees, dice la palabra de Dios que algunos lloraban porque les daba pena, porque era un poco inferior al templo que había edificado Salomón. No obstante, llega el tiempo de Herodes llamado el Grande, y aunque no era judío, quería congraciarse con los judíos. ¿Y qué hace Herodes?
eleva los impuestos y coge dinero no sé de dónde, me imagino que de todos los judíos, y dice, mira, pero yo voy a portarme muy bien con vosotros. Y vuelve a, vamos a decir, transformar el templo y lo hace mucho más grande, de tal manera de que ahora Herodes se llegó a llamar Herodes el Magnífico por el gran templo que había hecho. Un templo que estuve viendo en el muro de las Lamentaciones, una de las piedras, una de las paredes que queda todavía del templo, y hay algunas piedras, para que tengáis una idea, que es del tamaño de un autobús. ¿Os imagináis un autobús de esos que llevan 50, 60 plazas? Pues la piedra, una sola piedra, es de ese tamaño. Y esas son las piedras con las que edificó el templo. El Señor Jesucristo se encuentra en este templo y había una parte muy vistosa, muy llamativa, que se llamaba en el atrio la columna o el patio, el atrio de las mujeres, donde las mujeres estaban. Y allí tenían colocados los recipientes para recoger las ofrendas. Tenían 13 cestas de ofrendas que realmente eran como un gran, ¿cómo lo llamaría? Jarrón. Tenían la punta era como una trompeta, la parte de atrás era una trompeta ancha y luego se estrechaba y se volvía a ensanchar. De tal manera de que caía y la parte de abajo, pero había una parte estrecha donde cabía la moneda más grande que ellos tenían, pero nada más. Así que la mano no podría entrar. Así era como lo hacían. Y ahí los tenían. Así que cuando un hombre rico llegaba y echaba sus monedas, el tintineo de las monedas, no habían billetes, a propósito, para que lo sepáis. Nosotros hoy en día estamos más acostumbrados a billetes, pues si quería un rico echar 100 euros, no echaba un billete de 100 euros. Echaba las monedas equivalentes a 100 euros. Y cuanto más mayor era el valor, más grosor tenía y más ruido haría. Bien, así que el Señor se sienta ahí, ya había tenido una gran sesión de preguntas que los saduceos, los escribas y los sacerdotes y fariseos le habían estado haciendo, y el Señor se retira, se sienta ahí y se sienta en un lugar donde están puestos los 13 recipientes para recibir la ofrenda. El ofrendario se llamaba ese lugar, donde todos los judíos pasaban, echaban su ofrenda y luego entraban para ofrecer el sacrificio o pedir libación o pedir perdón por sus pecados y entregar la ofrenda. Así que vio que ricos pasaban y el Señor no despreció ni pensó ni habló mal en cuanto a los ricos, solo que cuando vio a esta viuda pobre llegar con sus 2 moneditas y dejarlas en el ofrendario, el Señor vio su corazón. Y vemos ahí 3 cosas, el valor de dar. Y quisiera mostraros un corazón generoso, la actitud con que se da y también el dar que debe surgir de nuestro amor a Cristo. La primera cosa, el Señor vio un corazón generoso. Un corazón que de alguna manera había experimentado la bendición de Dios y estaba mostrando generosidad hacia su Dios, hacia aquel Dios que conoce tus necesidades y que las suple. Y esto sirve para pobres y para ricos, porque puedo poneros el ejemplo del rey David. No era pobre, era bien rico. Rey, pero además con muchas riquezas. Pero él había aprendido realmente a ser generoso. Tan generoso era que en su vida lo mostraba. Por eso el Señor, cuando pide ofrenda, no pide una cantidad a cada uno de nosotros. Pide una demostración de generosidad.
que debe salir de nuestro corazón. Una demostración verdadera de generosidad. Y una demostración que de verdad esté diciendo: Señor, te doy gracias por lo que tú eres para mí, por lo que tú has hecho en mi vida. Y recordar que en nuestras oraciones y en nuestra vida debemos de tener acciones de gracia. Y eso quiere decir que no es suficiente decir gracias, que debemos de decirlo y debemos de pensarlo. Eso quiere decir que no solamente lo digo con la boca, lo siento en el corazón y lo pongo en acción. ¿Qué puedo hacer para agradecerle a Dios? Y el Señor dice: no pido nada más de ti que tu corazón. Y es la realidad, porque le pertenecemos a Él. El rey David, en Primera de Crónicas 29:11, lo voy a leer porque es un texto muy precioso. Primera de Crónicas 29:11, y estamos hablando de un hombre rico. O sea, lo que Dios quiere ver es la actitud del corazón, y esa actitud del corazón se puede ver tanto en un hombre rico como en un hombre pobre. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que los ricos lo tienen difíciles, porque el amor a las riquezas, y en un momento voy a mencionar la dedicación tanto a las posesiones, son muchas veces un estorbo. La prepotencia, el orgullo, esa situación de que no necesito nada, soy autosuficiente, eso puede ser más problema para un rico que para un pobre. Por eso el mismo salmista y el mismo escritor de los Proverbios dice: Señor, no te pido ni que me hagas rico ni que sea pobre, que no me dejes ser rico para olvidarme de ti, ni pobre para maldecirte. Manténme del sostén necesario. Pero la actitud es la clave. No es si eres rico o si eres pobre, es la actitud con la que tú ves a Dios y recibes de Dios y dependes de Él. Una de las grandes verdades que el Señor quiere enseñarnos con las posesiones es que aprendamos esto que leemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Si lo puedes subrayar, será muy bonito para tenerlo. Recuerda que Dios te hace mayordomo de todas las posesiones que tienes, que le pertenecen a Él. Y ahora vamos a verlo aquí. Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, está hablando el rey David, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Ahí, ¿ves? El rey David había pedido a Dios que le dejara edificarle templo. Y Dios le dice: no, tú tienes manos manchadas de sangre, tú no me vas a edificar templo. Y entonces le dice: tu hijo me edificará templo. Y él dice: pues voy, antes de morir, a entregarle mi vida al Señor. Y una de las maneras de hacerlo es teniendo acciones de gracia, mostrándole mi gratitud. Y dice: voy a proveer cosas y todo lo material que pueda para que mi hijo Salomón edifique ese templo. Y provee oro, provee madera, provee telas, provee de todo, y pide al pueblo que le rodea que si alguno quiere contribuir, que ayuden también a la obra. Y esa actitud del rey David, de tener un corazón generoso, un corazón agradecido y un corazón que lo muestra con acciones de gracia, se contagió al pueblo de tal manera que hubo
abundancia para edificar el templo. Y él estaba diciendo, pero esto que sale de mi boca es el sentir del pueblo. Señor, tú mereces toda la honra, tú mereces toda la gloria, y todo lo que tenemos nosotros es solamente darte a ti de lo que es tuyo. ¿Entiendes? Que lo que tienes, sea poco o mucho, es de Dios, y Dios te dice, glorifícame con lo que tienes. Dios te dice, hónrame con lo que tienes, reconóceme en mi vida, sea agradecido o agradecida. Esta mujer, la viuda pobre, echó dos blancas y estaba diciéndole a Dios, gracias. Recuerda, Jesús ve la actitud de tu corazón, ve lo que estás pensando, lo sabe perfectamente, y sabía que esta mujer no daba a regañadientes, no daba con quejas, pero es que no daba por obligación, daba con un corazón generoso. Y para Dios es importante el dinero, pero no es que Dios quiere nuestro dinero. Lo que es importante es la actitud que tenemos con las posesiones que el Señor nos permite administrar. Mira que hay en la palabra de Dios enseñanzas sobre las posesiones, cómo administrar las riquezas, qué hacer con él. Se nos cuenta la historia del hijo pródigo. Es que voy a llegar ahí, pero del hijo pródigo. ¿Qué es lo que le pide al padre? ¡Padre! Suelta, dame lo que me pertenece. Se nos cuenta también la historia del mayordomo infiel. Ese mayordomo que va a hacer experiencia y dice, voy a utilizar todo lo que... Y los dos, Jesús dice que malgastaron el dinero que no era suyo. A ver quién había sudado de la herencia del padre que le iba a dejar al hijo. Era el padre el que la había trabajado. Y sin embargo el hijo dice, dame lo que me corresponde. Y los dos malgastaron el dinero que no era suyo. La historia del rico y Lázaro. Ahí ves el rico, ¡buah!, de banquete en banquete, con ropas esplendidosas. Y el Señor le advirtió y muestra en esa parábola y advirtió el peligro de usar mal las riquezas con un fin en sí misma. ¿Por qué tienes dinero? ¿Para qué tienes posesiones materiales? ¿El fin de esas posesiones está en tener más dinero? Le preguntaron a uno de los hombres más ricos hace años, pero le preguntaron, ¿cuánto dinero más necesitas tener para ser feliz? Y el hombre contestó, un poco más. Claro. ¿Cuándo vas a ser feliz? Con un poco más. Cuando tengas un poco más, pregúntale a Bill Gates, sí. Tiene mucho dinero, ¿y sabes cuánto necesita para ser feliz? Pues no lo sé. Él no ha dado esta respuesta, no voy a poner en su boca palabras que él no ha dicho, pero solamente piensa en conseguir más, en hacer más negocios, en conseguir más dominio a través del dinero. El joven rico que habíamos mencionado, ¿sabéis? Amaba tanto el dinero que despreció la vida eterna. Tenía posibilidad de decir, sí, Señor, la vida eterna es importante. Pues no, el dinero es más importante para mí. Así que amaba más las posesiones que la vida misma que él tenía. De tal manera que, como nos dice el texto, nuestros años son 70, a los más robustos son 80, y luego incluso con trabajo y con molestia, llegando a esa edad. Y pronto pasan y volamos. Y después, ¿qué te crees? ¿Que te llevas volando el dinero? ¿Te llevas volando algo? Nada de nada. Todavía me acuerdo de uno de los hombres que creo yo que tenía más dinero en Elche. Era un hombre que era un comerciante que vendía a venderle a mi padre. Tenía un solo hijo. Y el hombre era
Pero, bueno, tengo que decirlo, avaro y mezquino. Quería conseguir más y tener. De tal manera que venía a veces a venderla a mi padre. Escuchad, ¿eso creéis que es en película? Él venía con una cadena atada aquí y la cadena estaba atada al maletín que él llevaba. Claro, iba cantando. Sin cantar, quiero decir, viéndose lo que estaba ahí. Así que le salieron de ladrones queriéndole pegar y todo. Y se lo decía a mi padre. Me pegaron, me rompieron la nariz, pero mi maletín no se lo llevaron. Mi dinero es mío. Y no lo soltaba, aunque le mataran. Llegó a tal situación de avaricia que había que hacer una pequeña zanja para poner un tubo de entrada a su chalet, en su casa, en su chalet, y dijo, no hace falta que venga una excavadora, yo lo hago solo cavando. Y en una de esas le dio un infarto y ahí se quedó. Tenía que ahorrar dinero. Y la palabra ahorrar es muy bonita. No, era mucho peor que eso. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de enseñar que el Señor dice, las posesiones yo las he dado para que seáis mayordomos de ellas, para que las administréis. Y recuerda, tú enteramente debes de darme honra y gloria a mí. Entonces, con tu vida, lo material que llega a tu vida debe tener el mismo propósito, darle honra y gloria al Señor. Esta mujer tenía una actitud, la actitud con que ella daba, era muy pobre y llegaba hasta tal punto. ¿Creéis que para una persona pobre esto no significaba nada? Escuchadme, esto compraba la comida, no mucho, de un día, lo que se comía un día. ¿Sabéis lo que nos dice la palabra de Dios? Que le quedaba comida para 2 días. Y fue a la ofrenda, miró al Señor, te amo tanto, y dejó la comida de 2 días ahí. Pero si te quedaban 2 días, aprovéchate de esos 2 días. He escuchado. Si yo he hecho ofrenda en la iglesia, yo no llego a fin de mes. Y yo no le tengo que decir a nadie lo que debe de hacer con su dinero. Solo te digo una cosa, pon los ojos en Cristo. No los pongas en la tierra, no los pongas en las cosas materiales, pon los ojos en el Señor. De la misma manera que esta mujer, y estoy hablando de la actitud, de la misma manera que esta mujer creía en la soberanía de Dios que le había provisto estas 2 monedas, ¿tú crees que en ese Dios en el que ella confiaba no le proveería otra vez esas 2 monedas o se le había acabado el poder al Señor? Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, versículo 33. ¿Sabéis de qué está hablando el contexto? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué estáis ansiosos? ¿Por qué estáis nerviosos? ¿En qué voy a vestir? ¿En qué voy cómo va a estar mi casa? ¿Qué voy a comer? Y el Señor dice, mira, yo me preocupo hasta de las aves y de las flores. Y mira cómo se visten las flores. Y mira cómo se alimentan las aves. ¿Crees que no me voy a preocupar de ti? Si tú me amas y me muestras ese amor que yo te he mostrado primero en tu vida. Si tú me honras. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 6:31. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, verdad fundamental para el verdadero cristiano, que no solamente tiene un corazón generoso, sino que también tiene una buena actitud con lo que Dios le da cada día en su vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahora escucha, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, las cosas cotidianas de cada día, el sostén de cada día, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Tú no te afanes del día de mañana, tú vive cerca de la cruz, cerca del Señor, a los pies de tu Señor Jesucristo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntate de mí, que yo proveeré para tu vida. O el rey David, ¿creéis que escribió en vano el Salmo 23 que tanto nos gusta? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es para los ricos, para los pobres no es, ¿verdad? A veces pensamos, es que eso es para los ricos, claro, no les falta nada, ellos confían en Dios. Esa era la forma de pensar de los judíos, ¿sabéis? El que confía en Dios es rico. Los pobres es que tienen la maldición de Dios encima de él. Y eso no es cierto. Esta mujer viuda y pobre confiaba en el Señor y el Señor no la dejaba, no la desolaba. Lo que pasa es que la carne dice, la única manera que tú tienes de mostrarme, Dios, de que no me desamparas es dándome dinero. Y no vamos a predicar el evangelio de la prosperidad, hermano. Eso es otro evangelio. El verdadero evangelio es real aquí, en África y en cualquier parte del mundo. Y para toda clase social, pobre, rica y mediana, de todos tienen posibilidad. Y Dios tiene cuidado de todos sus hijos, sea cual sea el nivel social en que se encuentren. Así que nuestro Señor nos da muchas enseñanzas en cuanto a que administrar el dinero es muy importante. Y Dios lo muestra de varias maneras. Se nos va el tiempo, paso para adelante. La contabilidad de Dios es diferente a nuestra manera de contar. La gente mira lo que se da, ahí. Pero Dios mira la actitud que muestra la persona con lo que le queda. ¿Estamos entendiendo? O sea, tú dices, la gente mira lo que se echa y Dios mira lo que te queda. Realmente. ¿Con qué actitud has echado la ofrenda hoy? Mira, de lo que me sobra. Como no me sobra, hoy no he hecho. ¿Con qué actitud quiere el Señor que demos? ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? Primera de Corintios, capítulo número 9, versículo número 7. Primera de Corintios, me acabo de acordar. Segunda de Corintios, lo tengo aquí, perdonadme. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, o sea, obligado, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano,
esta mujer viuda que echó 2 blancas, creía en esta verdad. Y dice, pero si llegó al extremo a no tener ni las 2 blancas, pero tenía lo más importante y tenía lo más seguro, tenía el Señor en su corazón, tenía la promesa del Señor y confiaba plenamente. ¿Es posible que el Señor te lleve al borde del precipicio al momento de decir, ¿tú confías en mí, sí o no? ¿Estás entregándome tu vida, sí o no? ¿Quieres depositar en mí toda tu confianza? A veces algunos llegamos al momento de decir, no, yo confío en ti, pero yo no me acercaré a los lugares donde tú quieres que me acerque. Si me llevas a la pobreza, si me llevas a la enfermedad, si me llevas a la situación familiar caótica, te abandono, Señor. Entonces quizás en realidad no tienes al Señor y no estás confiando en el Señor. El que no habéis leído lo que hemos leído en Mateo capítulo 6, dice, los gentiles creen en todas estas cosas cuando lo pasan bien. Dios es bueno, claro que sí, mira cómo estamos comiendo, qué ricos que somos, mira qué bien que lo estamos pasando. Pero cuando las cosas no le vienen bien y fácil, Dios no existe. Que me demuestre. Así que la mujer llega a la situación en que nos dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Has llegado a ese punto? ¿Cuánto es más que todos para ti? A ver, te lo voy a poner en el primer mandamiento que resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Eso incluye las posesiones materiales? No, eso no me toque. Se dice que, me lo contó un pastor de Madrid, que vino un hermano, entregó su vida al Señor, la aceptó y entonces llegó el día de su bautismo. Y cuando llegó a ser bautizado, se sube para ir y de repente el pastor dice, llevas la cartera ahí, se te va a mojar. Y dice, no, si la he dejado adrede, es que quiero que se convierta también. Dicen, yo no sé si todos, pero que algunos, y no voy a decir ciudad ni nombre, lo último que se convierte en algunos es la cartera. Nos convertimos de todo, pero mis posesiones no me las toques, Señor. El rey David dice, todo lo que tengo te pertenece a ti. Así que, ¿qué tienes para dar al Señor? ¿Qué le das de tu vida? ¿Le das lo mejor o le das lo que te sobra? ¿Qué debe salir de nuestro corazón? Ella estaba entregando a Dios todo. Dice el versículo 4, el último, porque todos aquellos echaron, y no dice que lo hicieron mal, para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Y Dios dice, no está mal que echen ofrendas. Y seguramente su ofrenda fue más cuantiosa que la de la mujer. Pero esos hombres no sintieron en ningún momento lo que era la verdadera ofrenda a Dios. Una verdadera ofrenda debe de incluir amor y sacrificio. Si en tu ofrenda no hay amor o sacrificio, posiblemente la echas por obligación o porque ni te duele ni te molesta, te sobra. Esas enseñanzas las dan en algunas religiones. Vamos a pasar las limosnas, a echar las limosnas, le llaman aquí en España. Los centimitos que me sobran. Me acuerdo que mi papá me llevaba a una iglesia
aún en la religión que practicábamos antes. Y él decía, las moneditas pequeñas que tenemos nos las quitamos cuando vamos y pasan el cepillo, lo llamaban, la bolsita para echar las cosas. Esa actitud no la enseña nunca el Señor. Esa actitud no muestra una imitación de Jesucristo. Cuando le pasaron la ofrenda al Señor, ¿qué dio el Señor por ti? ¿Echó lo que le sobraba? Echó su propia vida. Si tu actitud ante la ofrenda no incluye amor y sacrificio, tu ofrenda requiere de un autoexamen. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, tenemos una canción que dice, da lo mejor al maestro. ¿Se merece el maestro lo mejor? Entonces, muéstralo en tu corazón. Pon una actitud, Señor, enséñame a amarte como tú me amaste, y ponlo en la acción, ponlo en práctica, para que el Señor reciba toda la honra y toda la gloria. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Dar es tan importante que prueba la sinceridad de tu amor a Dios y por los demás. A través de las ofrendas, Dios hace la obra, permite que se haga la obra de Dios en tu iglesia y se extienda a otras almas. Quizás otros dieron para que tú vinieras a Cristo. Quizás otros se sacrificaron para que tú vinieras a Cristo. ¿No sería justo entonces seguir esa entrega por nuestro Señor, para que más almas vengan al Señor? Haceos tesoros en el cielo y no en la tierra. Si tú quieres con tus posesiones, sean pocas o muchas, aunque sean 2 blancas, ¿dónde las he puesto? Aquí. Aunque sean 2 blancas, si quieres hacerte, ¿sí sabes estas 2 blancas dónde están ahora? Espiritualmente, en el cielo. El Señor lo tiene. Recuerda que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pues estas 2 blancas, las 2 moneditas más pequeñas, ahora son 2 tesoros que tiene esa mujer en el cielo. El Señor ha dicho, esta mujer me ama de verdad. Se ha agarrado tanto a mí que no hay ninguna posesión de esta tierra que la mantiene agarrada a la tierra. Ella es una ciudadana del cielo verdaderamente, porque vive dependiendo del cielo constantemente. Malaquías, capítulo número 3, versículo 10, y con eso termino. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, 10. El pueblo de Israel estaba viviendo en un tiempo que decía, Dios, yo tengo que buscarme las habichuelas, yo tengo que esforzarme, tengo que sudar para trabajar, así que las cosas del templo, las cosas de los sacrificios y todo eso, no sé si con los problemas y las penurias que estamos pasando, no sé si Dios y el templo debe de ser primero en mi vida. Y el Señor dice, ¿es que creéis que yo no puedo cuidaros a vosotros? ¿Es que creéis que si dependéis de mí, yo voy a descuidaros y no puedo proveeros para vosotros? Y Malaquías 3, 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde. ¿A qué estás aferrado? ¿A las cosas materiales que no pueden verdaderamente? ¿O estás poniendo tus ojos en el Señor? El Señor te dice, Malaquías 3:10, probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Has confiado así en el Señor? ¿Has entregado tu alma y tu vida en las manos del Señor?